Bueno, y lo anunciaba recién Andrea. Gracias, Andrea, por el pase, porque lo tenemos aquí al licenciado Ariel Garis esperando. Lo hemos hecho esperar, pero yo creo que vale la pena, porque Ariel siempre dice cosas muy interesantes y a nosotros nos gusta tenerlo aquí como columnista en la FMB 98.3. Retomamos las columnas la semana pasada, porque bueno, Ariel tiene novedades, ha estado participando nuevamente en estos cursos tan interesantes, ¿no? Con Feynman en Buenos Aires. Nos gustó mucho lo que nos contaste, las relaciones con la literatura que se establecen y la historia. Pudimos, ahondar en varios temas. Y bueno, empezaste de nuevo. ¿De qué se trata esa segunda etapa, Ariel? ¿Cómo lo encontraste? A este filósofo tan querido, ¿no? Y tan reconocido en nuestro país. ¿Cómo te va, Analia? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco la presentación, lo mismo a Andrea, ¿no? Es una linda presentación. Bueno, sí, la semana pasada terminaron los cursos, la segunda etapa de los cursos de Historia y Filosofía con José Pablo Feynman, que realmente fue un placer, un lujo, que uno se dio, ¿no? el compartir parte de su intimidad en su biblioteca, en su lugar de trabajo, dándonos toda la sabiduría, todos los conocimientos y haciendo una trayectoria de lo que fue la izquierda en Argentina, ¿no? Las corrientes ideológicas de izquierda en Argentina y ese punto de contacto que tuvieron con el peronismo, ¿no? Que finalmente terminó en una explosión no solo de ideas, sino también en un choque violento en Ezeiza, ¿no? ¿Te acordás? En 1973, antes de la llegada, con la llegada definitiva de Perón, después de casi 18 años de exilio. Claro, ahí viene entonces la izquierda adentro del peronismo, sí, ¿no? Feynman lo vi muy bien, está con todas las luces. ¿Sí? Está bien, sí. O sea, a pesar de que tiene un problema de salud. A pesar de sus problemitas de salud, él sigue muy entusiasmado. Totalmente entusiasmado. Bueno, tratando de pasar estos 4 años de pesadilla, ¿no? De larga, ¿no? De neoliberalismo. Bueno, sin detenernos tanto en eso, porque una cosa es hablar de política y otra cosa es hablar de ideología, ¿no? Sí, el neoliberalismo es una ideología. Y es una exactamente. Aplicación, claro, práctica intelectual y económica. Vos sabés que lo vi muy bien, y a propósito del neoliberalismo ya voy a acotar algo. Y bueno, habló de qué se trató, ¿no es cierto?, este neoliberalismo que aplicó el macrismo y lo comparó con el neoliberalismo aplicado en los 90 con Menem, ¿no? Interesante, lo comparó. Lo comparó. Y bueno, claro, el neoliberalismo de Menem, al tener una vertiente peronista, ¿no?, que tiene algún residuo nacionalista, algún residuo también queda del cristianismo ahí, tuvo una cara, no digo más humano, pero, por ejemplo, Menem no reprimió, el estallido social se controló, también no fue obviamente el gobierno ideal, pero por ejemplo la libertad de prensa se respetó. En cambio, el neoliberalismo aplicado por el macrismo tiene otra vertiente ideológica, a pesar de que comparten esta idea, ¿no?, del Estado mínimo, la no intervención del Estado en el mercado, ¿no es cierto?, y librar la economía al libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, algunos le llaman también fundamentalismo de mercado. Es un invento en la Universidad de Chicago en los años 50, ¿no? Con Milton Friedman, ahí arrancó la corriente neoliberal. Bueno, tiene otra vertiente, otro origen, por el origen social justamente de los miembros que integran el gobierno de Macri. Eso también tiene mucho que ver. Al tener un origen social más ligado a sectores de la oligarquía o a sectores que tradicionalmente ostentaron el poder en nuestro país históricamente, entonces los hace que este neoliberalismo tenga otro cariz, otras características un tanto más frías, sin empatía con la gente,
sin que te llegue el dolor del otro, ¿no es cierto? Esta idea, ¿no es cierto?, de que, bueno, hay que pasar el túnel, y bueno, hay que pasar el túnel, claro, pero no lo estás pasando vos, lo están pasando los otros. Bueno, esta falta de empatía con el pesar, con el dolor ajeno, hace que tenga este neoliberalismo un contraste con aquel aplicado en los años 90. ¿no? Ahí está, esa es la comparación. Esta es la comparación básicamente que podemos hacer entre los años 90 y estos 4 años de Macri desde 2015 hasta aquí, estos 3 años y medio, ¿no? El origen social, cultural, la formación de los hombres o dirigentes que integraron ambos gobiernos también redireccionaron a la corriente neoliberal. Tiene mucho que ver el origen de cada uno y la formación de cada político. Encima, la mayoría, Analía, de la gente que integra el gobierno de Macri no es gente que viene de la política. Claro, gente como vos decís. Y esto lo hace más peligroso todavía, porque un político tiene que construir poder político, y si no lo construís, ¿no es cierto?, perdés legitimidad. Es lo que pasó en las elecciones PASO. Las elecciones PASO es el resultado de no haber construido poder político. Claro, la legitimidad no la lograron porque tampoco se la plantearon. Tampoco se la plantearon porque vulneran, subestiman todo lo que tiene que ver con lo social, lo político, y bueno, después eso pasa factura. Claro, eso es lo que, bueno. Porque Argentina es un país que está extremadamente politizado, Analía, también. Extremadamente politizado. Están politizados los sectores que no deberían estarlo, por ejemplo. Hace poco, viste que ahora entramos en crisis, y todos los portales del mundo están hablando de nuevo de la crisis argentina, comparándola. Lo que estamos viviendo ahora en este momento es muy parecido a la crisis del 89, con Alfonsín Menem, creo que ya lo dijimos la semana pasada. Más que con la crisis de 2001, aunque tengan un paralelismo ahí, ¿no? Viste que este semi o virtual cepo al dólar, que no es un cepo, pero que en la práctica funciona así, ¿no? Y estamos ahí de no más al borde del default, le llaman default selectivo, que es cuando vos elegís a quién le vas a pagar, ¿no? Eso es un default selectivo. Eso es un default selectivo. Vos elegís a quién le vas a pagar. Los que más te aprietan, bueno, vas y le pagás. Bueno, y después lo que tiene que ver con estamos al borde también del corralito, si vos podés sacar los dólares del banco o no, si vos podés volver a confiar en las instituciones bancarias, eso es gravísimo. O sea, si no podés confiar en los bancos, realmente sí, la situación argentina se torna delicada. Y el mundo se preocupa porque el aumento del dólar repercutió en toda la región. Repercutió también en el aumento del dólar en Colombia, en Brasil. Es decir, todo el mundo está preocupado por lo que está pasando en Argentina. Y vos escuchás portales de todo el mundo, y los otros días escuchaba a unos analistas mexicanos, ¿no? Muy bien, muy buen programa. También todo el mundo se pregunta, bueno, en definitiva, viste que las elecciones las gana Alberto Fernández, ¿qué es el peronismo? Es la gran pregunta que se hace el mundo, ¿no? Claro, el mundo no entiende realmente. Y es la pregunta que nos hacemos nosotros también, es la pregunta que se hacía Feynman también. ¿Qué es, definitiva, qué es el peronismo? Bueno, ya te cuento una anécdota. Este programa mexicano, había un analista de la UNAM, de la Universidad de México, que es especialista en América Latina y específicamente en el tema argentino, que sostenía algo muy, muy interesante, que la sociedad argentina está profundamente politizada, y si no estuvieran los argentinos tan politizados, quizás les iría mejor. Ajá, claro. Bueno, se asemeja mucho a lo que Perón había dicho en un momento, esto de que el argentino es un ser que está... que le gusta mucho la política, habla mucho de pero no tiene experiencia política. Sin embargo, opina y habla de política. Tenemos a la política como una obsesión. Una obsesión. ¿Pero por qué decís que le iría mejor? ¿Porque no profundiza? Nos iría mejor porque yo creo que, como dijo San Agustín, cuando se piensa mucho, se piensa nada. Damos tantas vueltas, Analía, que no llegamos a un buen resultado. Y claro, en definitiva, esto se trata de ser un poco más pragmático, ¿no? Los países que les van bien son prácticos.
Voy entendiendo por dónde va el razonamiento. Claro, son prácticos. Mucho hablar y poco hacer. Pero claro, nosotros nos detenemos mucho. Necesitamos medidas. En especular y darle vueltas. Vos escuchás el programa de política y es realmente dar tantas vueltas a los asuntos, ¿no? Y cada uno tiene una primicia y cada uno... todo esto genera realmente en la gente un estrés colectivo muy, muy grande. Ariel. Es como vivir bajo la espada de Damocles todo el tiempo. Claro. Y preocupados todo el tiempo. Estamos todo el tiempo, y porque también tiene que ver con la tarea que cumplen los medios de comunicación. Y esto repercute directamente en nuestra salud física y psicológica. La gente está pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya es una obsesión. Yo creo que ya habría que ya es cultural, por supuesto, y bueno, esto no se puede de un día para el otro cambiar. Pero cada uno, yo creo que ya debería plantearse ciertos aspectos, ¿no? Porque dar vueltas a los mismos asuntos una y otra vez es chocar contra la pared, ¿no? Y es realmente un sistema, un círculo enfermizo, vicioso, que creo que no va a llevar a nada bueno, me parece. Por supuesto que y esto es a modo personal, pero que lo deben compartir mucha gente. Lo que se viene, que no se sabe cómo es, un gobierno de Alberto Fernández va a ser mejor que un gobierno de Macri, eso seguro, porque cualquier cosa puede ser mejor que Macri. Ariel, sí. Vos decías que se asemejaba, no sé si esta comparación la hicieron con Feynman, esta situación. ¿La emparentaste más con el 89 o con el 2001? ¿Vos? Con el 89, porque... la hiperinflación, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo un proceso de hiperinflación. Sí, pero también hablaste de la posibilidad de un corralito. O sea, y también comparte mucho con el 2001. Un poco y un poco. Volver a repetir, sí, un poco y un poco. Y con el agravante, Analía, de que no hay un presidente electo. Claro, lo que pasa es que es muy largo, se hace... Y acá a octubre y a diciembre es una eternidad de tiempo lo que falta. Pueden pasar un montón de cosas. Claro, estamos aquí esperando, ¿no? Que pase rápido el tiempo para que se tomen definiciones. La ansiedad nos está matando. Y claro, que se tomen definiciones y que esto cambie de una vez por todas y ya está. Si hay un gobierno agónico, finiquitado, pero tiene que terminar tiene que terminar, tiene que terminar, cumplir los mandatos, la prolijidad en el traspaso de mando. Bueno, eso sí sería una muy buena imagen. Y sí, necesitamos eso también nosotros. Sería un aspecto de salud institucional, como le dicen los politólogos. Claro. Bueno, así que esto que estuviste viendo con Feynman, de nuevo, sí, el análisis del peronismo, que es en definitiva el peronismo, ¿no? Y bueno, ahí está la famosa anécdota de Perón, cuando en una conferencia de prensa un periodista francés le preguntó, estaba en una conferencia de prensa internacional, un periodista francés le preguntó cómo estaba repartido la población en Argentina en partidos políticos. Bueno, y Perón le contestó, mire, en la Argentina hay un 40% de la población que es radical, hay un 30% que es conservadora, un 20% que es socialista y el resto, el 10%, son independientes o pertenecen a partidos menores. Bueno, entonces ¿y los peronistas quiénes son?, le preguntaron. Y Perón, riéndose, dijo, peronistas somos todos. Bueno, porque los hay peronistas o antiperonistas, pero en definitiva el peronismo está presente. Fíjate vos que acá Feynman hizo un señalamiento a lo que fueron los 3 gobiernos de Perón y los 3 gobiernos muy distintos de Perón, ¿no? El primer gobierno de Perón sí corresponde a los años felices. ¿Viste la canción? Los años más felices siempre fueron peronistas. Bueno, fueron los momentos de explosión del peronismo, de los beneficios sociales, etcétera. Y aparte tenía Evita al lado, ¿no?, que le daba un carisma impresionante. El segundo Perón, ¿no?, antes del golpe, es un Perón que llega debilitado a su gobierno, es un Perón que está cansado de la política, es un Perón que se queja constantemente, es un Perón perdido, viudo, y que pasa mucho tiempo en la UES, en los centros de estudiantes. Ajá. Con relaciones ahí, tenían una relación con una chica de 14 años, esto hay que decirlo. Claro. Perón tenía una relación con una chica ojo, una relación consentida.
Sí, claro, pero con 14 años por la ley, hoy por hoy no sería consentida. Hoy por hoy no sería consentida por nada. Por supuesto, en realidad, esto quiero dejarlo claro, no estoy diciendo que lo estoy justificando. Ni tampoco estamos haciendo, claro, simplemente, bueno, es un dato que no conocíamos. Quiero recalcar, sí, se llamaba Nelly Rivas. Había varias, pero la favorita era esa, esta chica Rivas. Quiero recalcar esto, dije consentida no para justificarlo, sino que no la había tomado por la fuerza, digamos. No quiero justificar nada de eso, porque hay que tener cuidado. Sí. Yo quería recalcar eso. Aparte era también una relación consentida por el padre de la chica. Claro. Eran cosas de época, digámoslo así. Sí, todo tiene que ser analizado en su contexto. Analizado en su contexto histórico, exactamente. Sí, porque no se puede juzgar. Desde ya, hoy por hoy sería una aberración. Sería una aberración y en ese momento tal vez no lo era. Y en ese momento no escandalizó al padre de la chica, por ejemplo. Claro. Bueno, qué sé yo, son formas culturales tal cual, que van con los tiempos. Que van con los tiempos, bueno. Pero sí, tenía esas cosas, ¿no? Porque estaba como perdido. Entonces, ese golpe de Estado que fue muy violento, que fíjate vos que se bombardeó Plaza de Mayo, ¿no? Y hasta pidiendo el objetivo era matar a Perón, ¿no? Y ahora, ¿por qué, no? Este odio, bueno, recalcar esto, ¿no? Esa división que generó el peronismo, ¿no? Porque, como dijo Cook, fue el hecho maldito del país burgués, ¿no? Fue quien llevó adelante, no digamos una lucha de clases, pero sí Perón tenía un discurso muy antipatrón, ¿no? Que fue lo que más parecido a la lucha anticlase, un discurso antipatronal, ¿no? Que despertó unos odios viscerales, sobre todo con los sectores más liberales del país, que finalmente lo derrocaron en el 55. El bombardeo a la plaza, murieron más de 300 personas. Después lo que fue todo eso, las torturas. Tampoco ese segundo Perón, ¿no es cierto? Es un Perón que se contradijo de muchas cosas que había planteado en su primer gobierno. Por ejemplo, es un Perón que se abrió al mundo, la apertura a los Estados Unidos, hizo contratos con la Standard Oil, se dio territorio en Santa Cruz. Es un Perón que deja entrar a la Fiat, a la Renault. Es decir, es un Perón que está buscando la inversión extranjera porque el mercado interno ya no da para más. Y seguramente también para construir poder, porque si no tenés el apoyo en el mundo, cada vez supongo yo que... La Argentina estaba aislada. Claro, no se puede hacer nada. La Argentina estaba prácticamente aislada, sí. Y era también en un mal ejemplo para la región. Por eso el peronismo tiene esta cosa de reivindicar esa rebeldía de los pueblos, ¿no es cierto?, ante el avasallamiento de un poder imperial, sobre todo un poder imperial económico, político desde ya también lo fue, y cultural como fue el de los Estados Unidos. Claro, Argentina fue rebelde, no tanto como Cuba, pero se rebeló en sus momentos. Se rebeló en su momento, sí, justamente por esto. Eso es lo que planteó ese peronismo de los primeros años, ¿no? Y ya el segundo Perón, ya no es un Perón, el segundo plan quinquenal ya no, el déficit fue muy grande, la inflación creció. Se emitía dinero, ¿no es cierto?, porque mantener toda la estructura del Estado y todo el aparato de beneficencia no fue tampoco muy fácil cuando la economía ya había entrado a dar algunos giros que tenían que ver con el plan Marshall en Europa. El mundo ya era otro, el mundo era bipolar, y bueno, Argentina mantenía esa postura de la tercera posición que finalmente terminó aislando al país. Bueno, esa es la segunda etapa. Esa es la segunda etapa, y la tercera etapa es la etapa de la resistencia, es la etapa son casi 18 años de exilio. O sea, es que Perón, en tantos lugares que pasó por América Latina, Estados Unidos protestaba, entonces por eso tuvo que Venezuela, Santo Domingo, Panamá. En Panamá conoció a Isabel en un cabaret. En Panamá conoció a Isabel en un cabaret. Bueno, y de ahí piden asilo en Madrid. Estaba el dictador Franco. Franco habían tenido muy buenas relaciones cuando Perón era presidente, entonces le dan asilo, vive en Puerta de Hierro, allí pasa la mayor parte de su exilio. Perón creo que en el 65 se mudó a Puerta de Hierro.
Allí finalmente se casó con Isabel y allí entró en la vida privada de Perón un personaje siniestro, si los hubo, que era José López Rega. En el exilio. En el exilio entró López Rega, todo motivado por unas elecciones que se iban a desarrollar a finales de la década del 60 en la provincia de Mendoza. Aquí estaba la dictadura de Onganía, aquí van a pasar el cordobazo, el mayo francés, bueno, en Europa, bueno, toda esta ebullición, hay una ¿no? ebullición de ideas, de juventud. La juventud quiere, ¿no es cierto?, tomar las riendas del país. Porque ve que están, claro, tal vez errando políticas, la guerra de Vietnam, lo que pasa en Estados Unidos. La guerra de Vietnam, exactamente. Entonces los jóvenes empieza esa movida, ¿no? De las etapas 60, independentistas, 70. ¿no es cierto? De lo que había sido el mundo colonial. Claro, entonces empieza a haber toda fue una verdadera revolución cultural, la de los años 60, ¿no es cierto?, ligada a la cultura rock, ¿no es cierto?, la liberación de la mujer, es decir, el mundo cambiaba, ¿no?, cambiaba, y la política argentina seguía en manos de Onganía, que era un militar que tenía una matriz nacionalista católica, ultraconservadora. Había leyes absurdas como el pelo largo, etcétera, que no se podía usar. Bueno. Entonces sí, hubo estos chicos, estos jóvenes de 18, 20 años, cuyos padres habían ido a festejar el golpe de Estado a Perón en el 55 y que ellos mismos en los centros de estudiantes habían sido antiperonistas. Estos jóvenes ahora se vuelcan al peronismo porque lo ven como el único vehículo a la liberación. Ellos eligen el peronismo. Eligen el peronismo, eligen esa lucha, ¿no? Empieza la Revolución Cubana, ayudó muchísimo también para esto. Claro. ¿no? La muerte de Che Guevara, la muerte del Che, o sea, todo eso condicionó, ¿no es cierto?, una mentalidad de época, ¿no? Bueno, claro, tendiente a la liberación, a la emancipación de los oprimidos, digamos, ¿no? Ahí se hablaba mucho, por ejemplo, de la teología de la liberación. Claro. ¿No es cierto? El Vaticano II, el padre Mujica, la actuación de Mujica, lo que fue en el país. Bueno, Feynman nos habló a propósito de eso tenía que contarte dos cosas antes que me olvide. De que él iba a hacer la película del Che Guevara y finalmente no la pudo hacer, ¿no? ¿Quién? Feynman. ¿Iba a hacer la película? Sí, lo habían contratado para hacer la película del Che Guevara, no lo pudo hacer porque, bueno, fue a Cuba a estudiar, a investigar la vida del Che y había estado, bueno, en una cárcel, no me acuerdo, la cárcel donde, bueno, Guevara había dictado 1400 fusilamientos, ¿no? Entonces había presentado a un personaje histórico ambivalente, no al San Ernesto, que claro, todo el mundo quiere ver y que es comercial. No, entonces el personaje histórico, bueno, tiene también sus grises, como todo personaje, como también. Todo personaje histórico, como claro. Todo personaje histórico. Bueno, entonces esta suerte de simbiosis, de unión que se hizo entre la tendencia que le llamaban la JP, la izquierda, la aparición del grupo Montoneros, que venían de la Iglesia Católica, el secuestro de Aramburu, el principal responsable de los fusilamientos del 56, a dirigentes peronistas, incluso a oficiales del ejército. Bueno, todo esto fue haciendo que Perón se incline un poco más hacia la izquierda. Viste que Perón tenía ese discurso pendular, ¿no? Sí. Hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera. Por eso él mismo dijo que peronistas eran todos. Eran absolutamente todo el mundo. Y aquí vamos a lo nuestro. Feynman sostiene la hipótesis de que Perón, cuando volvió al país, y esto dice que lo demostró, claro, en ese libro, 2 tomos, son 500 páginas que lo demuestra, que Perón cuando regresó al país, primero en el 72, viste que queda unos días, reorganiza los cuadros, se decide después que el candidato a la presidencia iba a ser Cámpora. Claro, ahí aparece Cámpora. Porque la NUCE le puso una restricción, no daban los días de residencia en el país. Bueno, entonces Perón confía en Cámpora, que era un leal seguidor, ¿no? Acá, ¿qué pasó? Bueno, el problema fue la fisura dentro del peronismo, que yo quedé decirte. En las elecciones de Mendoza se habían presentado 2 candidatos
¿En qué año esto fue durante la dictadura de Onganía, eso es 66-67. Bien. Bueno, se habían presentado dos candidatos peronistas, uno por Perón y el otro por Bandor, Augusto Timoteo Bandor, el dirigente de la CGT. Sí. Bandor proponía un peronismo sin Perón. Esto a Perón lo molestó muchísimo. Perón estaba negociando con la dictadura de Onganía. Era un sindicalista corrupto. Bueno, finalmente Bandor va a ser acribillado posteriormente, ¿no? No me acuerdo el nombre de la confitería donde lo matan directamente. Bueno, y acá es cuando Perón envía a Isabel, porque no confía en nadie, este es mi candidato, etcétera. Y ahí Isabel conoció en una cena a López Rega. Tenían una afinidad porque ambos compartían el gusto por no sé cómo decirlo, las artes oscuras, la macumba, todas esas cosas. Sí, bueno, ambos, la magia negra. La magia negra, todas esas pavadas. Bueno, ambos, pues, peligrosas, ¿no? Sí, ambos compartían... Por eso le decían el brujo a él. Por eso le decían el brujo, justamente. Y entonces, como Isabel estaba obsesionada con ese tema, no sé ahora cómo está... vive todavía en Madrid. En España. Vive en Madrid, sí. Que habría que ver por qué, claro, ¿no? Va a Madrid, vos decís que vivió ahí, que tuvo su buena relación con Franco, y bueno, habría que ver. Y ahí quedó, sí. Y sigue cobrando la pensión, por supuesto. Entonces ahí es cuando López Rega entra en el círculo íntimo de Perón y no se va más. Bueno, acá vamos a lo nuestro. La hipótesis que Feynman presentó de por qué Perón volvió en el 73, por qué la dictadura de Lanusse era un hombre que gozaba de mucho prestigio, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en la sociedad civil, ¿no? Estaba legitimado, digamos. Sí, por su propio carisma, su personalidad. Sí. Lanusse fue siempre un visceral antiperonista, incluso había dicho a Perón no le da el cuero para venir. Hasta provocándolo, claro. Los peronistas le habían contestado, Lanusse marmota, Perón va a venir cuando se le canten las pelotas. Bueno, todo ese tipo de cosas. Sí, pero hubo un acuerdo secreto entre Perón y Lanusse. Como había sido el acuerdo Perón-Frondizi, bueno, acá hubo un acuerdo secreto Perón-Lanusse. Lanusse quería pacificar, ordenar, porque viste que los militares tienen esa cosa con el orden, ¿no? Esa fijación que nada se les salga de las filas. Con el orden, exactamente. Si Lanusse y Perón eran dos tipos pero tan distintos, que sí lo eran, de dos orígenes sociales absolutamente distintos, pero compartían una sola cosa en común, y eso en común era muy fuerte. Ambos eran milicos. Claro, exactamente. Y eso que compartían en común los llevaba a tener un cierto camino de diálogo, ¿no? Bueno, y el diálogo que compartían entre ellos, bueno, esa idea de orden, de que había que terminar con la lucha armada, la subversión. ¿Te acordás? Había pasado la masacre de Trelew. Claro. Y había muchos jóvenes y organizaciones especiales que actuaban en nombre de Perón, como montoneros, ¿no? Y también funcionaba el ERP, que eran maoístas en Tucumán, Santucho. Entonces, la idea era pacificar el país. Y Lanusse había dicho, si es para pacificar el país, me trago hasta el sapo de hablar con Perón. Bueno, se tragó ese sapo. Hubo dirigentes que hablaron por ambos, ¿no es cierto? Y se pactó el regreso de Perón, pero Perón tenía una condición, le habían impuesto, que era que debía desarmar a la juventud armada y a las organizaciones revolucionarias que operaban en su nombre y estaban dentro del movimiento nacional y popular. Entonces, de ahí Perón accedió, a cambio se le restituían el rango militar, que Perón quería que se le restituyera. El rango militar. Exactamente. Entonces, Perón accedió, y de ahí se explica, Analía, por qué Perón tiene esta conducta tan hostil en el 74 hacia la izquierda del movimiento, claro, que habían dado hasta su vida para que vuelva. Claro, porque no se entiende realmente qué hace Perón. Bueno, interviene Córdoba mismo. Interviene Córdoba, interviene Mendoza, interviene Buenos Aires. Claro.
intervino en Buenos Aires. Se interviene para digamos, ir contra la izquierda y ahí empieza a actuar la AAA. La AAA. Y ahí suelta ese sabueso que tenía atado, que era el de la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista. Claro. López Rega, bueno. Con Córdoba fue durísimo. Toda esta gente, claro, que empieza la persecución, los secuestros, los asesinatos, empiezan antes del 24 de marzo de 1976. Mucho antes. Empiezan ni siquiera, hasta en vida de Perón, ¿no? Hasta en vida de Perón. Y Perón se hizo un poco el dolugo de todo lo que estaba pasando. Literalmente. Porque era un acuerdo que él tenía con un acuerdo secreto. Él podía volver solo si accedía, ¿no es cierto?, a ir en contra de la izquierda. Que ahí ya venía un plan mucho más internacional, ¿no? Tal cual, estamos en el contexto de la Guerra Fría. Estamos hablando de la CIA, doctrina de seguridad nacional. Tal cual. Y bueno, y ahí se entiende esa conducta que parece contradictoria de Perón. Que no es tan contradictoria, porque si vos te pones a analizar, Perón tenía esa cosa ambivalente. Ambivalente era militar, claro, si pensamos el que se educó un poco en la Italia de Mussolini, ¿no? En Mussolini también le daba beneficios a los trabajadores y también tenía, absolutamente. Pero no dejaba de ser un fascista. No, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Esa es la diferencia que hay con el liberalismo, que no propone el Estado benefactor, que el Estado ayude, sino que eso se logra a través de las asociaciones civiles, ¿no es cierto? Claro. En cambio, tanto en el fascismo como en el comunismo, bueno, no digamos comunismo, socialismo, sí el Estado puede intervenir, ¿no es cierto? Tiene como una autorización ideológica para hacerlo. Claro. En cambio, el Estado liberal no. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por eso hay tanta pobreza. Claro, el Estado no puede intervenir. Porque hay una matriz. No, porque Macri tiene ideología. Te guste o no, la tiene. Claro. Acá por eso, ahí se explica en los 70 esa conducta de Perón, de echarlos después a los montoneros de la plaza, y de esos 3.000 muertos que la AAA se les atribuye a la AAA. Montoneros y la tendencia también acá cometieron un gravísimo error, que fue que en el 74 Perón había por primera vez en la historia, y esto también hay que recalcarlo, bueno, porque le hemos tirado muchos palos hoy a Perón, pero Perón había sentado en la misma mesa, por primera vez se dio esto, a el representante de los empresarios, José Belgerbar, ¿no?, que era su ministro de Economía, era el economista predilecto de Perón, que era un polaco que vino al país de muy joven, que se había criado en Catamarca, que había militado en el Partido Comunista, era de origen judío, y que proponía una burguesía nacional, ¿no es cierto?, un capitalismo nacional. José Belgerbar, que había fundado la Secretaría del Empresario Nacional, ¿no es cierto?, la CGE, ¿no?, y había sentado por el otro lado a Rucci, de la CGT, fíjate, empresarios, sindicatos y Perón, el Estado. Y habían fijado un acuerdo, el Pacto Social se llamó. El Pacto Social. Habían fijado salarios, tarifas y precios. Fíjate vos qué acuerdo que se llegó. Un acuerdo que llevó muchísimo trabajo a hacer, pero se logró con decisión política. Perón, con todo el poder, la legitimidad que da eso, lo logró. ¿Cómo reaccionó Montoneros? Bueno, matando a Rucci. Esto fue lo que provocó también la ira de Perón, ¿no? Y bueno, y ese sabueso de la AAA que liberó. Claro, porque Perón en realidad, al sentarlos juntos, lo que está buscando es, bueno, lo que pasa hoy, ¿no? Generar estos espacios de negociación entre los sindicatos y la patronal, los acuerdos, mediados por el Estado. Mediados por el Estado. Fíjate ya que no era el Perón con el discurso antipatronal de los años 40 y 50. Los sienta juntos para llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo, justamente. Bueno, ¿cómo reaccionó Montoneros en la Operación Traviata, matando a Rucci? Bueno, todas estas cosas, más aún, Feynman hizo mucho hincapié en esta cosa hizo también autocrítica de parte de la izquierda, ¿no? Eso. El tema de la exaltación de la muerte que constantemente hizo la izquierda también, ¿no? Esto de la idea de morir por la causa, morir por la revolución, todas estas cosas que nos vienen de la letra del himno, ¿viste? O juremos con gloria a morir. Sí.
¿no? Esta cosa necrológica que tiene la política argentina, ¿no? Esta cosa como cristológica también de la entrega total. Bueno, la muerte del Che fue eso, ¿no? Fue como un martirio. Claro. La muerte de Evita. Bueno, finalmente las relaciones de Perón con la izquierda y con la juventud termina todo mal, la juventud se divide, queda la juventud lealtad, que es la que en el famoso acto del 1 de mayo del 74 se queda en la plaza, mientras que los otros se van. Viste que Perón los echó, juventud leal a Perón. Estúpidos imberbes. Sí, ahí se van los montoneros. Les voy a hacer tronar el escarmiento. Vieron caer a sus dirigentes, les echa en cara a los muertos. Les echa en cara a los muertos, a los montoneros. Y ustedes no aprendieron todavía hasta cuando en realidad la AAA tenía la responsabilidad y que actuaba en nombre del gobierno. Claro. Entonces fue una cosa muy, muy, muy violenta el tono de voz. Ahora, ¿qué provocó eso? Bueno, los cánticos. También, ¿qué pasa general? Que está lleno de gorilas el gobierno nacional. Claro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí. Con lo que son los cánticos estos que bueno, que también hoy tenemos. Pero el cántico que lo enfureció a un Perón anciano, ya muy enfermo de la próstata también. Claro, el último periodo. El canto que lo enfureció fue: vea, votamos a una puta, a una muerta y a un cornudo. Eso fue terrible. Claro. Eso para un milico. Eso en la plaza. En la plaza, para unos chicos, decirle eso, unos chicos vestidos de hippie, ¿no es cierto? Gritarles eso a un milico, a un macho de poder, con uniforme militar y todo. Fue realmente, fue una patada en los huevos, para decirlo así, perdón por la expresión. Pero fue Perón, eso. Pero fue eso, sí. La puta por Isabel, la muerta por Evita, ¿no? Mirá que de nuevo esa toma que hizo la izquierda, esa apropiación del símbolo de Evita, ¿no es cierto? Transformarla como en una luchadora, en una montonera, ahora se la devuelven como una muerta. Porque claro, el peronismo murió, les quisieron decir. Claro. El peronismo que nosotros entendemos. La izquierda no lo reconoce más como claro, líder, claro. Eso es lo que pasa. Y a un cornudo. No. Y entonces eso fue terrible. Y ahí fue cuando Perón se enfureció y también le dijo: basta de carnaval, porque ahí habían elegido también, mirá vos lo que leen las cosas, la reina del trabajo, Perón coronando a una reina, a una modelo en el balcón de la plaza. Basta de carnaval. Basta de carnaval, y había unas actuaciones. Uno de los que había actuado ahí, yo no sabía, era Brandoni. Mira vos. Sí, que había hecho un número sobre un vendedor ambulante, una cosa así. Que no lo dejaron actuar, ¿qué les pasa? Se había enojado, se había bajado. Bueno, fíjate, Brandoni viene haciendo el payaso desde ese tiempo. Desde aquel momento. Sí, fíjate vos entonces, un país que ha tenido estos avatares en su pasado tan violento, ¿no? Fíjate, es decir, la violencia no se inauguró el 24 de septiembre, el 24 de marzo de 1976. Yo hice un resumen bastante acotado y rápido de todo lo que, pero no se inauguró ahí la violencia. No, tenemos episodios de violencia. Y lamentablemente, hay que decirlo, Analía, también duele en el alma decirlo, pero muchos sectores de izquierda han dado el argumento, el fundamento para lograr para que los militares lleven adelante ese golpe de Estado. Sí, por eso se le dice que es el golpe cívico-militar. Sí. Han dado el argumento con la lucha armada, justamente, y con los sabotajes. Es decir, la violencia no cesaba y bueno, todo terminó lamentablemente como sabemos que terminó, ¿no? Y encima Perón dejó en el poder a una incapaz como era Isabel, manejada por López Rega. Perón quería que su candidato a vicepresidente fuese Balbín, no se logró. Incluso dicen que en el lecho de muerte pidió verlo a Balbín de nuevo. Claro, porque él sabía, no quería dejarla a Isabel. No quería dejarla, no, porque también era un hombre sumamente inteligente, y a pesar de los años, y a pesar de que le hacían creer muchas cosas, pero también se dio cuenta que esto, le habían dejado a Isabel ahí porque, bueno, no habían encontrado un vicepresidente. Entonces la derecha, temiendo que pongan a un vicepresidente de izquierda, entonces acceden a ponerla a Isabel
para después, si Perón moría, ¿no manejarla, Isabel, a su antojo. Manejarla a su antojo. Como lo que pasó. Como lo que pasó. Y terminó como terminó también, porque bueno, nosotros también tenemos que ver esta parte, ¿no? Y bueno, y después, bueno, tenemos la pesadilla del proceso, ¿no? Malvinas y todo lo que significó la violación sistemática de los derechos humanos. Y después la apertura de la democracia y Argentina que no encuentra, ¿no es cierto?, un rumbo económico, mientras que todos los países de la región lo han logrado, ¿no? Mira que todos los países de la región han logrado controlar la inflación, menos nosotros. Sí, tenemos un problema ahí que, bueno, y se ve que cada vez que hay un gobierno neoliberal hay un retroceso en este sentido. Bueno, ¿no? Justamente, ahí te cuento lo que tenía que contarte. Antes de eso, fíjate vos que nosotros hablamos de la juventud peronista, ¿no? Como si vos querés trasladarlo al espacio local, ¿no? Estaba viendo el otro día cómo la JP local repartiendo zapatillas, ¿no? Ahí está, también tenemos obviamente todos estos movimientos sí. A nivel local. Sí, ahora yo puedo hablar de la JP porque en un momento pertenecía a la JP. Ah, mira qué interesante. Sí, yo en un momento milité ahí, perdí tiempo ahí también, en los 90, ¿no? Y en los 90 no había mucha militancia de nadie, ¿viste? No había militancia, bastante... no, porque la política te lleva... Ahora hay militancia. Sí, hay militancia, pero la militancia política ahora parecen Cáritas, ¿no? Movimientos políticos. Parecen que hacen acciones de tipo Cáritas o de alguna iglesia evangélica, ¿no? Hacen caridad, no es para a ver dónde estamos parados, qué proponemos, cómo salimos. Esa juventud peronista se le plantó a Perón, ¿no? Vos propones una juventud sí, pero esto ya se más terminó, política. Ya se terminó. Ya eso ya esa no, puede existir también. Estas son acciones puntuales. Son acciones puntuales. Pero sí. También puede haber una militancia, me parece que puede haber una militancia ideológica y política con planteos. No sé si para oponerse a su propio líder, ¿no? Pero eso fue una cuestión de época, como militancia. Como decís vos. Sí, ideología en el peronismo no hay. En el peronismo lo que hay es sistema de lealtades. Todos apoyamos ahora a Alberto porque, bueno, significaría el fin del neoliberalismo y el comienzo de una etapa nueva ligada más a lo productivo y a la intervención del Estado en el mercado, ¿no? Bueno, todos apoyamos eso. Pero lo que tiene que ver con la matriz ideológica del peronismo, yo la semana pasada hice una crítica sobre cómo terminó el radicalismo, bueno, el peronismo también, ¿no? No, es un movimiento que tampoco ya no representa más su esencia, ¿no? Porque hace acordar a eso a alpargatas sí, libros no. Entonces me parece a mí que el hecho puntual, como dijiste vos, de ayudar sea con alimentos, no ayuda a nada, y tampoco son símbolos ni gestos, es simplemente una forma de publicidad. Es una forma pasatista, pero el país, las condiciones en las que se encuentra el país para poder pensarlas y poder resolverlas, me parece que de esa forma no, porque por ejemplo, te reparten zapatillas, te reparten alimentos, bueno, a ver, ¿por qué no le preguntás a los concejales de tu partido que en el Congreso de la Nación votaron todos y cada uno de los proyectos de ley del macrismo? Por ejemplo, el recorte a los jubilados, que fue terrible. Bueno, el recorte a los jubilados, ¿por qué no les preguntás por qué votaron a favor de eso? Y ahí te vas a dar cuenta de por qué falta dinero en la calle, por qué los jubilados no llegan a fin de mes, los remedios, no pueden pagar alquileres, lo que sea, o las tarifas. Sí, o sea... Ese es un problema muy complejo, entonces si alguien quiere hacer algo, hay que tener realmente muchas condiciones, sí, y hasta muchos huevos. Está bien, pero igual tampoco podemos poner cargar las tintas en los jóvenes, porque hay muchos adultos mucho más responsables, sí, de esta situación. Las tintas porque son los que van a tomar las riendas, y si empiezan así... Vos, claro, está bien, les estás planteando que hagan algo más. Algo un poco más profundo. No. Me parece a mí, porque tienen condiciones, son capaces de hacerlo. Pero si esto arranca de nuevo así, bueno, esto entonces, ¿qué futuro tiene Argentina? Yo no se lo veo.
¿Qué querés que te diga? Bueno, esperemos que tenga y que salgamos a flote. Sí. Ojalá, qué sé yo. Y podamos crecer. Hay una juventud peronista que existe, hay una juventud radical que directamente no existe. Pero esto es el problema que... Yo, ¿por qué soy duro con los jóvenes? Porque los jóvenes tienen todo para hacerlo. Tienen los años, la energía, la vitalidad. Tienen absolutamente todo. Tienen un enorme capital que la vida les da. Y sin embargo no lo usan, no lo utilizan, lo desperdician. Claro. Es un pecado total, que al país le cuesta caro. Bueno, esto pasa acá y pasa en todas partes del país. Mirá vos, los otros días yo estaba viendo un documental chileno muy interesante sobre el neoliberalismo, porque el primer país en América Latina en aplicar el modelo neoliberal fue Chile. Fue el Chile de Pinochet. El Chile de Pinochet. Fueron los Chicago Boys. Estos economistas de la Universidad Católica de Santiago que se fueron por una beca a estudiar economía a Chicago y ahí conocieron a Milton Friedman y a otros economistas de la escuela neoliberal. Bueno, cuando vuelven a Chile quieren llevar adelante esos programas. El presidente Alessandri no los deja, que era liberal, centro derecha. Después el presidente Allende, por supuesto, les dice que no, todos le dicen que están locos y finalmente Pinochet, los deja llevar adelante su programa económico y desarrollan el neoliberalismo en Chile, que viste que fue un sistema que se aplicó a fuego, porque sin violencia eso no se podía aplicar, lo aplicó un gobierno de facto, ¿no? Igual que acá Martínez de Oz quiso hacer lo mismo, pero un poco más tibio fue la reforma, la terminó haciendo Cavallo. Que también era un Chicago Boy. Que también era un Chicago Boy, exactamente. Bueno, hay un documental, los Chicago Boys chilenos, excelente, en donde les hacen entrevistas a aquellos Chicago Boys, hoy hombres grandes. Y vos sabés que llama la atención a Analía y a la chica que hacía, la periodista que hizo el documental, cómo vive esta gente. Esta gente vive de forma muy, muy austera. Incluso 2 de ellos fueron ministros de Economía de Pinochet. Ven a uno salir en un Audi, todo roto, chocado. Entonces le llama la atención cómo viven y le pregunta esta periodista sobre la forma de vivir. No viven mal, por supuesto, pero de forma muy austera. Nada opulento ni pomposo. Y ¿sabes lo que le contestaron? Una cosa genial. Le dijeron, claro, porque nuestra misión es hacer ricos a los otros, no hacernos ricos nosotros. Claro, la tenían clara. Eso sí que les habían... Nuestra misión en la vida es hacer ricos a los otros. Lavado bien no vamos a decir lavado del cerebro, pero los convencieron de que su función era esa. Hacer ricos a los otros. No hacernos ricos ellos. A nosotros. Sí. Les pagaban porque para eso. Nuestra satisfacción es una satisfacción intelectual. Claro. Es que nuestro modelo sirva para que el otro se enriquezca. Y que el otro, que son algunos, ¿no? Y el otro que son algunos, el que representa ahora esta matriz neoliberal acá dando vueltas, son Esper, Milei. Viste que todos estos economistas ahora son como los... Sí, los que tienen la palabra justa. Los que tienen la palabra justa son como los sacerdotes de la actualidad, les preguntan todos qué va a pasar. Y los gurúes son como de la los economía. Sí, y si no los escucháramos tanto, quizá nos iría mejor. Eso es lo que vos te planteabas al principio. Porque Milei es un cachivache, por ejemplo. Yo no sé, o Esper, que propone cerrar las fábricas. Es realmente lo que están diciendo, obedece a una forma de pensar una matriz ideológica que en la práctica sabemos que no tiene ningún sentido. Bueno, pero en el caso de Esper quedó demostrado en las elecciones. Demostrado en las elecciones, sí. En el caso de Milei tiene sus seguidores porque está en los medios, digamos, y esto lo hace atractivo. Claro, yo creo que, está bueno poder cuestionarlo también, ¿no? Y sí, porque realmente, viste que en épocas de crisis afloran todo este tipo de cosas, ¿no? Y sí. Afloran todas las personas que tienen un pensamiento extremo. Son atractivos. Por ejemplo, en las elecciones PASO se presentó un neonazi, Biondini. Sí, directamente. Y acá en las Varillas sacó votos. Eso es para preocuparse. Y bueno, sí, porque en tiempos de crisis aparece. Por eso hay que evitar las crisis.
Claro, las crisis hacen reflotar estas ideas extremas, estas ideologías. Y lógico. Ahora, ¿por qué pasan estas crisis? Y pasan por esto, porque no tenemos experiencia política. Claro, aprovechamos. Un gobierno que no tenía experiencia política y también. Ante una sociedad que... Mira, en Buenos Aires la otra vez yo estuve en la marcha de apoyo a Macri. Sí, ¿Ah, sí? Sí, lo encontré, tengo las fotos incluso. ¿Fuiste a apoyar a Macri, Ariel? No, estaba infiltrado. Ahí. Sí, estuve en la plaza, saqué fotos, filmé. Mirá vos. Sí. Y viste el clima y la gente. Y vi el clima y lo vi a Macri saludándolo en el balcón. ¿Y qué te pareció? Fue un geriátrico que salió a dar vueltas. Toda gente, mucha gente mayor. Ahora, ¿qué hacían tantos venezolanos ahí? Eso es lo que yo no me explico. Claro, gente con las banderas de Venezuela, chicos con los barriletes, con los colores de la bandera de Venezuela. Hay más de 200.000 venezolanos viviendo en Buenos Aires. ¿Qué muchos hacen ahí? Una locura. Todos apoyando a Macri. Todos apoyando a Macri. La gente llevando reposeras, sentándose, claro, porque gente grande no aguantaba de pie, ¿no? Claro. Y sí, fue como la marcha del 55, frente a la catedral, los eslogans, los cantos, que Argentina sin Cristina. Mira qué interesante, ¿no? Alguien hizo una recopilación de eslogans para contar la historia argentina. Claro, pero ¿por qué no dicen Argentina con Macri? A ver, apoyá a Macri, apostás por Macri, no, Argentina sin, claro. Todo negativo, sin esto, sin. Bueno, Macri sí, choros no. Bueno, si vos decís choros no, si vamos a hablar de Macri, que asumió el único presidente en la historia que asumió procesado. Y no lo procesó un gobierno kirchnerista, venía procesado de antes. Claro, pero eso no se le da difusión. No se le da difusión. Claro, por eso la gente lo desconoce y solamente menciona las causas que conoce mediáticamente, que son las de Cristina, o las de Vudú, o las de... Se han impuesto. Claro. Pero o debido, quien sea, claro. Las otras no tienen prensa, las causas de Macri. Giorgio Macri, el abuelo, uno de los miembros fundadores de la Drangheta, está aprobado. Mandó a su hijo Franco a hacer negocios en Argentina, ahí conoció a Blanco Villegas, la mamá de y bueno, y después hicieron negocios con Socma, hicieron negocios con la dictadura y pasaron a tener decenas de empresas, todas ligadas al Estado. Bueno, todo eso no es parte de la corrupción, aparentemente no. Es haber obtenido empresas. Nos pasa. Ahora, gracias al Estado. Sin entrar en el ADN de la familia Macri y todo eso, ¿no? Lo que pasó acá con el correo, lo que pasó con las devaluaciones, con la fuga de capitales porque los dólares no están en los bancos, bueno, eso no es corrupción. Bueno, y lo que pasa es que eso entonces, no se vende en la República y eso no lo ven, yo no lo puedo entender. Sinceramente no se puede entender. Ahora yo sí, alguien me puede estar diciendo, porque en el momento yo estoy, la oreja me tiembla, porque alguien está hablando algo. Sí, y bueno, y Florencia, Kirchner y Máximo, sí, claro que hubo corrupción en el kirchnerismo, hubo muchísima corrupción. La corrupción no terminó porque Argentina es un país corrompedor. Argentina te corrompe. Argentina te lleva a corromperte, porque si no podés hacer política, no podés hacer nada. Si no te metes. Argentina corrompe. Ya ha llegado ya nuestro sistema a un nivel que se maneja de esa forma. Acá lo importante, más allá, sacando la cuestión de la moral, que parece ser que para la clase media es fundamental. El problema no es el robo, el problema es quién roba. Vos decís que no juzgan a todos con la misma vara. No, pero absolutamente no. El problema es quién roba. Y el problema es qué hacemos con el país. Y hay una condena selectiva también. Y hay una condena selectiva. La justicia no mide con la misma vara. No, y el pueblo tampoco. Y el pueblo menos, la clase media tampoco. Así que bueno, viendo esa marcha, Macri sí, choros no. Sí, a ver, ¿por qué no le pediste a tu presidente que haga las cosas medianamente bien para ser reelecto? Tan simple como eso. Son preguntas sencillas. Muy, muy claras. Muy, muy del sentido común. Y bueno, me quedé un rato ahí en la marcha, viendo eso. Basta de pagar planes, basta de vagos, ¿no?
todo ese tipo de cosas. Claro, pero los bancos lo que ganaron con la devaluación fue monstruoso. Claro. Eso no estaba mal. Los bancos no estaban, no había ninguna consigna en contra de la fuga de dólares, nada, absolutamente nada. Que son los que verdaderamente arruinaron el país. Con el endeudamiento tampoco, claro. Con el endeudamiento tampoco. A ver, para mí son los ojeros que me deben estar escuchando. Bueno, pero, a ver, ¿por qué no le entregaron la cosecha a Macri a tiempo de soja? Así la aliviabas un poco al gobierno para llegar más tranquilo a las elecciones. No se las entregaban. Viste que están todas ahí apiladas. Ahora creo que los obligan. Sí, ahora los obligan. Fíjate, claro, ahora no es una medida estalinista obligarlos, ¿no? ¿Por qué no las entregaron antes a la cosecha? Para aliviar a Macri. Bueno, porque o estaban especulando. Lo que pasa es que cualquiera que tiene plata especula, o un negocio, todo el mundo especula o trata de sacar la mayor ganancia. Sí. Para eso está el Estado, ¿no? Para regular y para que esa especulación no, digamos, tenga un límite. Bueno, pero sí llegó tarde la medida también. Claro, llegó tarde. Ahora, si vos querés que tu presidente, que el presidente de todos, ¿no? Llegue aliviado, ¿por qué no se la entregás a la cosecha? Bueno, no, estabas especulando. Bueno, entonces si vos no querés soltarla, tampoco. Bueno, todo no se puede. Siempre hay que ceder. Perón decía, a veces hay que entregar el anillo para no entregar el dedo. Estos dichos de Perón. Pero Analía, es algo que viene del sentido común esto. Y hay algo paradójico que pasa en nuestro país, que el capitalismo y el liberalismo en los gobiernos populares, el comercio, la industria está a full, y en los gobiernos supuestamente liberales estamos todos ahogados. Es algo contradictorio que no se puede entender, y eso es lo que el mundo ve con asombro. No tanto todo el mundo, centros, porque Argentina, viste que ha perdido una presencia en el mundo terrible. Brasil tiene una presencia mucho más fuerte que la nuestra, porque Brasil ha venido haciendo las cosas durante el siglo XX mucho mejor que nosotros. Pero tiene sus problemas también, ¿no? De analfabetismo, obviamente. Arriba al nordeste, la pobreza tremenda que tiene. Obviamente. Pero bueno, claro, mucho que corregir tenemos, Ariel. Bueno, te agradecemos esta mirada crítica, cítrica sobre la realidad argentina. Como vos dijiste el otro día, la gente de las ciencias sociales está para eso, para tener una mirada crítica, ¿no? Sobre la... Sí, algunos le llaman meter los dedos. Bueno, y bueno, acá estamos. Aquí estamos. Bueno, la próxima semana, Analía, hablamos de literatura, hablamos de libro. Dale, yo tengo ahí tengo unos trabajos que ya van a salir sobre la historia de Pozo del Moya, hay unas anécdotas. ¡Ay, qué bueno, Ariel! ¡Qué bueno! He cambiado el nombre de los personajes, historia de las varillas de la zona, de los inmigrantes, hay historias de la Pampa Gringa, muy, muy interesantes, de cómo los abuelos padecieron esto en su momento. Genial, muy bueno. Así que vamos a tener aquí a la audiencia esperando. Hablamos de eso. Ahí está. Nos vamos para el lado de la literatura. ¿Te traes eso que tenés tan lindo que has estado investigando y produciendo también, ¿no? Sí. A cielo abierto yaceré entre ciénagas. Ese es el título de mi próximo libro, un libro de cuentos. A cielo abierto yaceré entre ciénagas. Se viene el próximo libro de Ariel. Sí, que mezcla historia y cuentos. Ahí está. Buenísimo. Perfecto. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia. Nos despedimos, Ariel. Hasta la próxima semana.